veo a Rodríguez, a Cruz, que le veo la mitad de la mano nada más, a Rocha, que le veo la mitad de la cabeza nada más. Y así vamos viendo a la gente, tipo Exodia, la vamos viendo así por parte nada más. Este Tupac Amaru, ese acá los han descuartizado parte por parte de su cara nada. La Santa Cruz tiene que empinarse para ver la mitad de los ojos. A Tello también le veo las cejas que están bien depiladas. Hola Karen, ¿cómo estás? Ya bueno, ya estamos grabando, entonces vamos a empezar la clase, muchachos. Muy buenas tardes, les saluda el profesor Francisco Mendoza, Panchito. Vamos a comenzar la clase de hoy y hoy nos corresponde ver el tema del Tahuantinsuyo. Ya vamos avanzando de manera acelerada, ya estamos en nuestro sexto tema de avance de clase, nuestro séptimo de clase. Y recuerden que entre esta y la próxima semana vamos a terminar hablando del Tahuantinsuyo o de los incas. Vamos con todo, porque el tiempo después nos queda corto para el temático y les termino robando minutos y esa no es la idea. La idea es que salgamos temprano y tú puedas ir a comer y yo también. ¿Ya? Así que comencemos con algunas características generales o recordar sobre el Tahuantinsuyo. Primero, recuerden cuando hablamos hace algunas semanas de Chavín. ¿Ya? Yo le decía que Chavín no apareció de la noche a la mañana siendo el pueblo que termina teniendo influencia sobre Costa Sierra y Selva Alta. No, 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 no. Sino que Chavín terminó siendo al principio Chavincito, ya Huántar, en la época del formativo inferior. Pero a diferencia de los pueblos de esta época, terminaron teniendo datos muy certeros ya con respecto al clima, con respecto a la aplicación de los canales de regadío, y eso les termina dando un gran prestigio a su Dios y a sus sacerdotes, cobrando una gran cantidad de impuestos y obteniendo una gran influencia política y religiosa sobre muchas regiones a su vez, lo cual se termina mostrando con la difusión de su estilo cerámico. Recuerden que Chavín no solamente hacía predicciones tomando en cuenta la observación de las nubes o de las constelaciones, sino también de elementos en tierra como el espondylus, que terminaba sirviendo como un indicador biológico de que se terminaba llevando o se iba a terminar observando un fenómeno del niño, por poner un ejemplo. Eso es lo que observábamos la clase de Chavín. Ahora, ¿por qué vengo hablando de Chavín? Porque Chavín fue el llamado horizonte temprano y hoy hablaremos del horizonte tardío. Recuerden que entre esos está el horizonte medio con la cultura wari. Pero, cuando hablamos del Tahuantinsuyo o el imperio de los incas, hay que recordar que los incas pues no nacieron siendo un imperio gigantesco, sino que al principio los incas terminaban siendo un pueblo entre tantos otros que terminaban viviendo en el Cusco. Y poco a poco terminó consolidando su influencia y poder, primero en su región, y luego va a tener un proceso de expansión territorial gigantesco, producto de una amenaza externa, que era la amenaza del pueblo de los Chancas, cosa que veremos detalladamente en la próxima clase que hablemos de su historia. Hoy, lo que vamos a terminar trabajando ya en la primera etapa del Tahuantinsuyo son 3 puntos: las características generales que están en esta primera diapositiva, y luego vamos a hablar de 2 elementos más, como son la organización económica y su organización social. ¿Ya? Es un tema extenso, muchas preguntas de examen de admisión sobre el tema. Hay preguntas fijas, esto precisamente para tu examen, así que por lo tanto ya vamos a empezar con nuestro tema. Primero veamos generalidades. ¿En qué periodo estamos cuando hablamos de los incas? Vuelvo a insistir. De acuerdo a la cronología de John Rowe, recuerden, Rowe termina dividiendo las sociedades entre horizontes e intermedios. Recuerden, ¿qué es un horizonte? Es el periodo ya donde un estilo de cerámica llega a muchas regiones a la vez. Y hay 3 horizontes: temprano, Chalumparacas, medio, Huari Tiahuanaco, y tardío, que terminan siendo el periodo de los incas. ¿Ya? De acuerdo a Luis Guillermo Lumbreras, que lo que le interesa es la organización económica, social y política de un territorio, recuerden que para Lumbreras este periodo llamado horizonte tardío se puede denominar de diferentes maneras. Desde el punto de vista cultural se le conoce como la tercera síntesis cultural del Perú. ¿Por qué? Porque los incas van a terminar tomando logros de las épocas previas, tanto del intermedio tardío, del horizonte medio, del intermedio temprano, del horizonte temprano. De todos estos periodos va a terminar obteniendo
logros en el estilo cerámico, en el estilo arquitectónico, no sé, en el desarrollo de la economía, de las diferentes tecnologías agrícolas. Lo que va a terminar haciendo los incas, como se hizo en diferentes etapas, fue absorber, absorber, absorber. Junta, sintetiza o une y termina estableciendo un modelo, ya un modelo cultural que termina siendo el modelo inca, el modelo del Tahuantinsuyo. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Lo que sí hay que tomar en consideración, muchachos y muchachas, y no se olviden ustedes también, es que el mismo Lumbreras llama a este periodo de otras dos formas. Lo llama como el tercer estado panandino, porque el primero fue Chavín y el segundo Huari, ¿ya? Y lo llama el segundo imperio panandino del Perú. Recuerden, y esto lo hemos visto la clase de Huari y la clase pasada también, recuerden que para que un pueblo sea llamado imperio necesita tener mínimo 4 características. ¿Cuáles eran esos 4? Espero recuerdes. Era ejército, una gran expansión territorial, necesita tener ciudades administrativas y una ciudad capital. Recuerden que Huari es el primer imperio con dominios en costa, sierra y selva, por eso el nombre de Panandino. Chimú, la vez pasada tuvimos que era un imperio, pero solamente era un imperio costeño, sin influencia en la sierra o en la selva. Y los Huari van a ser el segundo imperio con dominios en costa, sierra y selva como los Huari tuvieron. En realidad, Huari termina siendo el modelo de desarrollo para los incas, simplemente que los incas mejoran el modelo Huari y lo expanden, ya lo expanden. Huari tuvo una capital llamada Huari Viña, que los incas van a tener a Cusco. Huari terminó creando el sistema de red vial Ocapañán, los incas van a terminar ampliándolo hacia la zona de Colombia y hacia la zona de Chile y Argentina. Entonces, repito, el modelo Huari va a terminar siendo mejorado, multiplicado, ya repotenciado por parte de los incas para este su periodo. ¿Qué más podríamos hablar con respecto a al Tahuantinsuyo? Mira, de las culturas prehispánicas que se han terminado desarrollando en nuestro territorio, la segunda cultura mejor estudiada es los mochicas por la inmensa cantidad de cerámicos y que la vez pasada les terminaba mencionando. Pero la cultura sin duda más estudiada terminan siendo los incas. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, porque termina siendo la civilización más importante que se terminó generando en América del Sur. Si lo queremos comparar con algún otro pueblo, es muy semejante al desarrollo de los aztecas, por ejemplo, en la zona de México. Pero si hablamos de los incas, hay otros aspectos también que observar, ¿ya? También que observar. Recuerden, los incas no tienen escritura, pero se conoce mucho de ellos porque cuando los españoles llegan a este territorio, ¿qué es lo que van a observar? Observan un imperio inca que todavía estaba vigente, debilitado por las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa, pero vigente todavía. Así que ellos van a poder ver, escuchar ya informaciones, recibir informaciones y en base a ello terminar escribiendo sus textos conocidos con el nombre de crónicas. ¿Ya? No te olvides tú. Eso es lo que vas a terminar encontrando durante la época del imperio o durante la época del Tahuantinsuyo. Hay muchos investigadores importantes sobre la historia de los incas, ¿ya? De los peruanos seguramente hay dos que resaltan mucho, ¿ya? Una señora ya fallecida, María Rostorowski, ¿ya? Y un profesor que todavía ya no enseña en la universidad por su avanzada edad, pero profesor de San Marcos, que termina siendo profesor Valdemar Espinosa. Hay muchos otros más, ya está John Murra, por ejemplo, uno que se me viene a la cabeza, ya, o Henry Piz, que también termina teniendo un libro interesante sobre los incas, y hay mucha información sobre los Tonsuidema, ya Enrique Urbano. Hay muchos investigadores sobre el caso y por eso mucha información sobre el mismo. Un momentito, muchachos, ¿ya? Una pequeña interrupción. Ya, entonces, ya, a ver, disculpe la interrupción, sigamos. Te decía, cuando hablamos de los incas, a ver, te decía muchachos, ya le decía. María Rostorowski, una de las principales investigadoras de los incas, va a terminar mencionando que no es correcto llamar al gobierno incaico como imperio incaico. ¿Por qué? Porque ella termina mencionando que este concepto imperio es un concepto muy occidental, muy del viejo mundo, ¿ya? Muy del viejo mundo. Y cuando hablamos precisamente del viejo mundo y cuando hablamos de Europa, ¿ya? ¿Qué es lo que se te suele enseñar, por ejemplo, en la Edad Media Europea o en la Edad Moderna? Que los reinos están en constantes peleas, en guerras permanentes por el control de territorios y recursos, es casi Games of Thrones, ¿ya? Entonces, esto no termina siendo lo que sucede en el territorio andino de manera general.
Entonces ella dice, poner la categoría de imperio para ese tipo de pueblos implica que nosotros pensemos de que los incas se están enfrentando, sometiendo, destruyendo muchos pueblos para poder hacerse sus recursos, y eso no es así. Los incas en realidad van a terminar formando, al igual que los aztecas, una gran confederación, una gran alianza encabezada por parte de ellos y donde terminan sometiendo a otros pueblos o regiones. Una última introducción. A ver, sigamos, ya, sigamos. Entonces, ella dice, no es bueno llamarlo imperio, ¿ya? Por eso es que ella hace uso de este concepto que nosotros estamos utilizando como título, que es el Tahuantinsuyo. Tawa significa cuatro, suyo significa regiones. El Tahuantinsuyo hace referencia a las cuatro regiones unidas del Sol, ¿ya? Eso fue una pregunta de examen, de simulacro de examen de admisión de San Marcos, ¿ya? ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Las cuatro regiones unidas del Sol, ¿ya? Del Sol, que son los cuatro suyos, ¿ya? Que son los cuatro suyos. Entonces, cuando hablamos precisamente de los cuatro suyos, ¿ya? De las cuatro regiones del gobierno incaico, recuerden, ¿quién estableció este sistema de suyos o división regional? Ya lo terminó haciendo un inca que inició precisamente este periodo de expansión territorial, que es el Inca Pachacútec. A él se le atribuye la división del territorio en cuatro grandes regiones. ¿Y cuáles son esas cuatro grandes regiones? Están precisamente en este cuadro, en la diapositiva. Vamos a ponerlo con el láser para que se pueda terminar observando. Está en este cuadro con la diapositiva y está en este mapa, ¿ya? En el número 1, ya de un color medio azul, medio morado, terminamos encontrando el Chinchay Suyo. Ya, el Chinchay Suyo. El Chinchay Suyo se termina ubicando en la zona noroccidental, ya noroccidental del Tahuantinsuyo, tomando como centro al Cusco. Ya, tomando como centro al Cusco. Primero. Segundo, termina siendo el suyo con la mayor cantidad de población. La costa norte es el territorio con la mayor cantidad de población. ¿Ya? Segundo, tercero, recuerden que ese es el territorio con las zonas más fértiles para la agricultura. Precisamente la costa norte entre Piura, Lambayeque y La Libertad es la zona con mayor fertilidad agrícola. Y además de esto, la costa del Perú es el territorio con mayor biodiversidad marina. Espero que recuerden ese dato, ¿ya? Recuerden que aquí está la corriente de Humboldt, la corriente marítima peruana, que le da una temperatura muy fría a nuestro mar que hace que nuestra biomasa o biodiversidad termine siendo muy diversa. Entonces, el Chincha Estudio es la zona más poblada, con la mejor tierra fértil y con la mejor ya, zona para la pesca. No se olviden de ese dato, ya no se olviden de ese dato. Por el contrario, en el número 2, ya de un color medio rosado, terminamos encontrando esto que termina siendo el antisuyo, ¿ya? El antisuyo. El antisuyo termina siendo la región que se ubica en la zona de la selva alta del territorio, ya del territorio andino, entre Colombia, Ecuador, Perú y parte de Bolivia. Ya, hay parte de Bolivia. Entonces no se olviden, está en la selva alta o región Rupa Rupa, la zona de la montaña, ¿ya? En el número 3 encontramos en la zona sur, con referencia al Cusco, la zona del Coya Suyo o el Collao Suyo. Recuerden que esta se encuentra entre el sur del Perú, Tangnamoquegua, Puno, ya Puno, y la zona de la meseta del Collao, por eso el nombre del Coya Suyo, del Coya Suyo, donde está el lago Titicaca y los pueblos aymaras. Esto va a terminar estando ubicado, repito, entre Perú, Bolivia, Argentina y Chile, ¿ya? Y ese termina siendo el territorio más extenso en tamaño, pero no el de mayor población. El de mayor población es el Chincha y Suyo, no te olvides. Es el territorio más extenso. Y recuerden, ¿cuál es la principal actividad económica en la zona de la meseta del Collao? ¿Ya? Esto lo hemos visto antes. O abres tu micro o escribes en el chat. ¿Cuál es la principal actividad económica en la región de la meseta del Collao? Dime tú, ya lo hemos visto en varias clases. Ahí le están respondiendo. Dos respuestas. Quiero más, quiero más. Somos 34 en sala. ¿Ya? Van 5, van 6. Perfecto. Y la respuesta es la ganadería de altura. No se olviden, la ganadería de auquenios es la principal actividad económica en esta región. Ya, en esta región. No te olvides tú. Muy bien. Y el suyo más pequeño, ¿ya? Es el suyo. El más pequeño es el suyo. ¿Ya? Entonces, el más pequeño termina siendo el Conti suyo, el más pequeñito de los suyos en la región de la costa sur del Perú. ¿Ya? En la costa sur del Perú. No te olvides tú,
ellos terminan siendo los 4 suyos, o las 4 grandes regiones que formaron el Imperio Incaico o el Tahuantinsuyo, como nos dice la señora María Rostorovsky. ¿Qué más a tomar en cuenta? Lo otro que hay que tomar en consideración es cuáles son los límites del Imperio Incaico. Bueno, los límites van a ir variando en el paso del tiempo. Mientras que el Imperio Incaico vaya creciendo, sus límites se van a hacer evidentemente más grandes, más grandes. Pero digamos, en el momento de su mayor extensión territorial, el Imperio de los Incas terminó llegando hasta ¿dónde? Por el norte, el límite norte terminaba siendo el río Ancasmayo en la región actual de Colombia. En ese río Ancasmayo, ya el pueblo que se encontraba más hacia el extremo norte terminaba siendo el pueblo de los Pastos. Ya, no se olviden, ¿eh? El pueblo ubicado más hacia el extremo norte terminaba siendo el pueblo de los Pastos en Colombia. Sobre ese pueblo hay un dato muy particular. Eso lo va a terminar sometiendo el Inca Huayna Cápac. Y se dice en una de las crónicas cuando llegaron al pueblo de los Pastos, eh, los oficiales, los gobernantes que estaban con Huayna Cápac, le dijeron al Inca, le dijeron, hay un problema con este pueblo es muy pobre, no tiene nada para ofrecernos como tributos, ¿ya? Y Huayna Cápac le dice, ¿están seguros que no tienen nada? Y los oficiales le dijeron, en son de burla, sí, lo único que tienen de abundancia son piojos, ja, 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 y la gente se comienza a matar de risa. Así que Huayna Cápac, ¿qué cosa fue lo que hizo? Huayna Cápac terminó diciendo lo siguiente, bueno, entonces que nos paguen los tributos en piojos, que la gente se despioje y que nos termine dando cada semana 20 piojos por familia. ¿Ya? Era una forma de poder lograr que la gente se adecue a pagar impuestos y a ser parte precisamente del imperio de los incas, por si acaso. Si hacia el norte, el límite norte terminaba siendo el río Ancasmayo, el límite sur terminaba siendo el río Maule, ubicado entre Argentina y Chile. Y precisamente los pueblos más hacia el sur ubicados en el Tahuantinsuyo estaban entre Chile y Argentina. Y aquí está precisamente, es el pueblo de los Diaguitas, los Huarpes y los Cuyos. Son los pueblos ubicados más al extremo sur y eso fue pregunta de examen de admisión de San Marcos. Ya no se olviden. Los pueblos más al extremo sur del Tahuantinsuyo terminaron siendo Diaguitas, Huarpes y Cuyos entre Argentina y Chile. No te olvides. ¿Ok? ¿Ya? No se olviden ese dato. Ahora, ¿cuáles son los otros límites del imperio? Hacia el occidente, el límite natural termina siendo el Océano Pacífico. Aunque hay que tomar en consideración que no era un límite por completo, porque los incas también van a terminar adentrándose al mar. Tupac Inca Yupanqui va a terminar siendo el inca que expande los dominios de los incas por el mar. Se dice que los incas llegan a la isla de Pascua en Chile, a la isla de Galápagos en el Ecuador, y muy probablemente hayan terminado llegando hasta dónde? Hayan terminado llegando hasta la isla de Polinesia en la zona de Oceanía. ¿Ya? No se olviden de eso. Así que el océano como tal no termina siendo un límite, ¿ya? Pero que tampoco se va a terminar tomando el control de toda la región. La otra región que termina siendo limitante, es decir, a donde los incas no terminan teniendo dominio, termina siendo en la zona de la selva, ya de la selva baja. ¿Ya? La selva baja es la región de la Amazonía, la selva amazónica. ¿Por qué esta región no termina siendo parte de los dominios de los incas? Ahí podemos hacer varias explicaciones, ¿ya? Y comencemos hablando de esto, ¿ya? Pregunta básica, y más adelante tal vez la vaya a poner de nuevo, ¿ya? Respóndeme por favor, o lo escribes en el chat o abres tu micro, ¿ya? Pregunta, ¿qué busca un imperio, cualquiera sea este, los incas, los huari, los chimú, cualquier otro pueblo en cualquier parte del mundo, que busca un imperio en su proceso de expansión territorial? ¿Qué cosa es lo que busca obtener? ¿Ya? Vuelvo a repetir la pregunta y responde por favor. ¿Qué busca un imperio en su proceso de expansión territorial? ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que desea obtener? Somos 36, hay 5 preguntas, ya vamos a terminar viendo por lo menos 8, ya quiero 3 respuestas más. Si no veo respuestas, comienzo a llamar lista, ya al azar y comienzo a hacer preguntas con notas. Ahí sí, todo el mundo comienza a responder al látigo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esto ya te lo he mencionado antes, ¿ah? Entonces esto lo tienes que tener claro. Lo que buscan, dice por acá, son sus recursos, imponer su cultura, tierras fértiles, expandirse en sus suelos fértiles y riquezas, más habitantes, que la gente pague sus tributos, ¿ya? No Quispe, la que está más cercana, y más tierras y personas que trabajan, ¿ya? Pérez también está ahí. Entonces, lo que terminan buscando, los imperios en general terminan siendo tierras cultivables, ¿ya? Tierras cultivables. Yo siempre utilizo esta palabra.
Una tierra, ¿ya? Una tierra fértil, ¿ya? Es aquella que termina teniendo acceso al agua para el cultivo, ¿ya? Por lo tanto, es fértil de manera natural. Pero hay tierras que no son fértiles, o sea, que no tienen agua, pero mediante alguna tecnología agrícola yo puedo hacer que el agua llegue hacia ahí. Entonces, eso es lo primero que buscan, tierras cultivables. Pero la tierra no se va a cultivar sola, ¿ya? Entonces, cuando un imperio se expande, lo que va a buscar es lograr que los pueblos de esas regiones terminen trabajando para mí, como forma de tributo. De tal manera que lo que yo busco termina siendo terrenos cultivables y población que trabaje para mí, como esclavos o como tributarios. De esa manera, los incas terminaban teniendo un problema con la zona de la selva baja. En la selva baja, ya en la costa y en la sierra, ya y hasta en la selva alta, los pueblos están organizados en ayllus. Y recuerden que los ayllus terminan siendo pueblos de carácter sedentario. Ya viven en un solo territorio, no se mueven de ahí. Entonces, cuando los incas llegan a ese pueblo, esta gente no se va a mover. Ahora terminará siendo mi trabajador o mi tributario. Pero los pueblos de la selva baja no. Ellos son seminómados o semisedentarios. Se van moviendo de un lugar a otro para poder obtener tierras de cultivo. Ese es el semisedentarismo, ¿ya? Lo segundo a tomar en consideración con respecto a este dato, ¿ya? Con respecto a este dato, muchachos y muchachas, termina siendo que además de ser semisedentarios, ¿ya? Ellos se han dedicado a ser, por ejemplo, cazadores, recolectores, pescadores, no terminan teniendo un mayor desarrollo de tecnologías agrícolas, etcétera, ¿ya? Segundo problema, sus tierras. La zona de la selva baja es una zona de abundante vegetación, árboles en gran cantidad, vegetación abundante, recursos que pueden ser extraídos con facilidad. Pero si yo quiero cultivar en esos espacios, yo tendría que talarme los árboles de un gran espacio, ¿ya? Talar los árboles, y ahí viene un segundo problema. Los árboles pueden terminar llegando a medir 20, 30 metros de alto. Imagínate, un árbol de 30 metros de alto no tiene una raíz de 20 centímetros. Tiene una raíz muy profunda, y no solamente profunda, sino extendida hacia los lados. Entonces, ¿qué cosa es lo que van a hacer, o qué cosa es lo que deberían hacer los incas o estos pueblos? Tengo que talar, ¿ya? Y tengo que sacar de raíz este árbol. Por lo tanto, yo voy a terminar quemando el suelo o rozarlo. A eso se le llama quemar. Quemar el suelo se llama rozar, con Z, ¿ya? Ahora, el ecosistema de este territorio termina siendo tan frágil, ya tan frágil, que si yo quemo el suelo, esta tierra me va a dar a lo mucho 6 cosechas, 3 años de alimentos y no más, ya y no más. Por tanto, estas regiones no me van a terminar siendo muy útiles para el desarrollo de la agricultura. Entonces, si lo vemos en términos pragmáticos, en términos económicos, meterme a invadir la selva baja ya no me es rentable, porque yo tendría que gastar muchos recursos en movilizar un gran número de tropas, que no me van a dar grandes resultados económicos. ¿Por qué? Porque las tierras no son muy fértiles, porque tendría que quemarlas y van a hacer cosechas, y porque si yo conquisto estos pueblos, después de algunos meses se me van, porque son seminómadas. Entonces no me es muy rentable. Ahora viene otro punto a tomar en cuenta, que nos diría la señora María Rostorowski. Pero tú estás viendo, profesor, que los incas están pensando solamente en recursos, en terrenos, en fertilidad, en ganancias. Y es un pensamiento muy occidental. La señora Rostorowski nos diría, hay otro elemento por el cual no invaden ese territorio. Ese elemento termina siendo el profundo respeto que le vienen teniendo a la Pachamama, ¿ya? El profundo respeto a la Pachamama, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del profundo respeto a la Pachamama, recuerden, yo no puedo ir y cortar los árboles, terminar quemando el suelo y todo lo demás, porque termina siendo la madre tierra, ¿ya? La madre tierra. Es más, recuerden que las poblaciones indígenas, cuando van a cultivar un territorio, ¿qué es lo que hacen? Le piden permiso a la Pachamama, un huequito a la tierra, le hago una ceremonia, bebo chicha de jora con ella, que le tiro la tierra, soplo ojo de coca, se lo doy a ella, una ofrenda, etcétera, ¿ya? Entonces, ir y violentar el territorio para cultivar no es algo que esté dentro de su concepto. Por eso es que o controlar la zona de la selva, repito, no solamente no es económicamente rentable, sino que no es culturalmente algo que ellos harían, ¿ya? No te olvides tú. Siguiente caso, ¿ya? Siguiente caso. Te decía yo, para que un pueblo sea imperio, ¿qué necesita? Ejército, que los incas lo tienen. Pero si lo van a usar o no lo van a usar. Al principio sí. Cuando comienza la expansión imperial, los incas tienen que mostrar que son poderosos, ¿ya? Poderosos. Pero cuando va pasando el tiempo, ya no es necesario. ¿A qué me refiero? Yo tengo un ejército de 20.000 hombres de guerra,
y termino llegando a un pueblo que solamente tiene 5.000 pobladores, ¿ya? 5.000 pobladores, entre hombres, mujeres, ancianos, niños, enfermos, etcétera, ¿ya? Entonces, yo con 20.000 hombres de guerra voy a un pueblo que tiene a lo mucho 1.000 hombres de guerra y le digo, ¿sabes qué? Mira, líder de este pueblo, yo te reconozco como líder, reconozco tu autoridad, el Inca también lo reconoce, vas a seguir siendo noble, te vamos a dar alimentos extras, vestidos finos, mujeres extras para ti como esposas, tú vas a participar en nuestra fiesta siempre y cuando tú sigas dirigiendo tu pueblo, sigan haciendo su vida normal, sigan creyendo en sus dioses, pero, ya cuando el gobierno lo pida, ustedes tienen que trabajar para nosotros también, ya, nada más, es lo único que te terminamos pidiendo. Entonces, a los pueblos ya que ven el poderío que los incas tienen, les sería tonto enfrentarse contra ellos. Es mejor hacer una alianza y mantener los mayores beneficios posibles antes que terminar enfrentándolos y perdiéndolo todo. Por eso mismo, insisto, los incas no van a ser un gran imperio que somete. Al principio sí, porque tienen que demostrar fuerza y luego van a terminar poniendo o subordinando pueblos bajo su mando por el poder que ya saben los demás que los incas tienen. Los incas tienen ejército, sí, pero no lo van a usar necesariamente siempre. Tienen una gran expansión, van de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Pasan por 6 países actuales de América del Sur. Su expansión es tremendísima. Tercero, tienen una ciudad capital que es el Cusco, ¿ya? El ombligo del mundo. Y tienen además de eso ciudades administrativas, como lo tuvieron los Wari. Wari tuvo 50, los incas van a tener 300 ciudades o yactas para poder manejar el inmenso territorio que vienen teniendo, además de una extensa red vial o capañán. La extensa red vial o Capañá, muchachos y muchachas, ya muchachos y muchachas, ¿qué terminaba haciendo? Eran dos grandes líneas, ya líneas de carreteras, bueno, carreteras se le puede llamar así o de caminos, que iban uno por la costa y otro por toda la zona de la sierra, ¿ya? Uno por toda la costa y el otro por toda la sierra, y luego intersectados entre sí. Dos grandes caminos, ya en la costa de la sierra y luego intersectados. Pero el Capañá no solamente era por tierra, sino también era por mar para terminar desplazando, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosa? Los tributos que los pueblos pagaban hacia la capital, o para poder llevar funcionarios del gobierno, ¿ya? Para poder llevar militares y terminar manteniendo el control sobre diferentes territorios. Este sistema, repito, es el sistema que hizo Wari, pero que los incas van a terminar mejorando tremendamente. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Profe, una preguntita. Supongamos que acá en Quito, Ecuador, o Tumebamba, como se llamaba en aquella época, se produce una rebelión contra el gobierno inca. ¿Ya? Hay tropas en diferentes lugares que pueden ser enviadas, pero si no son suficientes, el Cusco va a terminar enviando tropas por el Capañán para poder llegar a Tumebamba. Te pregunto yo, ¿cuánto tiempo crees que los incas desde el Cusco se van a demorar caminando para poder llegar hasta Ecuador en Quito? ¿Cuánto tiempo crees que se van a demorar? ¿Ya? Dame aproximaciones, ya, dame propuestas. ¿Una semana? Una semana. A ver. Profe, ¿iban caminando o iban corriendo? Ah, no. Depende de la pregunta, pues. Ya depende de la pregunta. La de Hace un ahora. rato, claro, si yo te decía, ya, si yo te decía, por ejemplo, hace un rato, te estoy hablando de militares, ya, te estoy hablando de militares. Los militares se van a ir caminando, pero no lo van a terminar haciendo pues en dos horas, ¿no? Lo van a terminar, dice, caminando 2 meses, máximo 5 meses, 2 semanas. No, tampoco se van a demorar 5 meses, ¿ya? Pero sí se podrían demorar fácilmente 3 semanas caminando, ya, 3 semanas caminando. ¿Ya? Pero toma en cuenta, no van a terminar caminando 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Nadie lo podría hacer, ¿ya? Nadie lo podría hacer. Entonces, si se van a demorar tanto, recuerden que ellos tienen que caminar y detenerse. Ellos van a caminar 12 horas al día, desde el amanecer, ponle 6 de la mañana, hasta el atardecer, 6 de la tarde. Profesor, ¿y por qué 12 horas al día? ¿Y qué van a hacer cuando sea el atardecer? Ah, ellos no van a terminar armando una carpita, ¿ya? Sino que en el camino, en el Capañán, habían como hostales, ¿ya? Como hostales. Eran lugares para que la gente pueda pernoctar, pasar la noche y el día siguiente seguir caminando. ¿Alguien sabe cómo se llamaban esos lugares donde la gente pasaba la noche a seguir caminando? Ahí me están dando uno, me está dando respuesta, ¿ya? Romero me está dando la respuesta correcta, Coronel también, ya, así que a ver, ¿quién más da respuesta? ¿Cómo se llama esos lugares donde la gente se detenía, pasaba la noche, se alimentaba, conseguía algunas medicinas si la necesitaba y luego seguía avanzando, ¿ya? Eso lo encuentras ahora en todo Lima, ¿ya? Y se llaman tambos, ¿ya? Y se llaman tambos, ¿ya? Los tambos, repito, el tambo no era una tienda en la época, el tambo era como una suerte de
postal para pernoctar, pasar la noche, el día siguiente seguir caminando, ya seguir caminando. A 12 horas de camino tenía que haber un tambo. Profe, ¿eso en distancia cuánto es? En distancia no se puede medir, porque no es lo mismo caminar en la costa, ya, línea recta, territorio plano, que caminar en la sierra, ya, caminar en la sierra. Entonces, a 12 horas de distancia es que se terminaba encontrando este proceso, ya. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración, muchachos y muchachas? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración, muchachos y muchachas? ¿Ya? A ver, lo que hay que tomar en cuenta, ya lo que hay que tomar en cuenta es que a 12 horas de distancia encontraban eso, pero también, y esa es de la pregunta que estaban haciendo, en los tambos había otro personaje más. En los tambos habían pequeños batallones de mensajeros, conocidos con el nombre de, ¿cómo se llamaban esos mensajeros que estaban en los tambos y salían corriendo de un tambo a otro? ¿Ya? Ahí le están ¿Chasqui? escribiendo. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Chasqui? Los chasquis, ya, los chasquis. Los chasquis terminan siendo el WhatsApp de la época, ya. Ellos son los mensajeros. Ellos sí corrían. Mientras tú te demorabas 12 horas caminando de un lugar a otro, los chasquis tenían que hacer ese mismo recorrido en 2 o 3 horas. Pero sí corrían, no trotaban, ¿no? Corrían. ¡Bah! Terminaban picándola, eran Inés Melchor, ¡bah! Corriendo, ¿ya? De un lugar a otro. Y esto terminaba estableciendo un sistema eficiente de mensajería rápida. El chasqui terminaba teniendo dos tipos de información. El chasqui podía terminar llevando, digamos, información poco sensible, información que podría conocer. Por ejemplo, a un chasqui le decían, ¿ya? Que la gente se vaya preparando en tal pueblo porque va a terminar llegando el Inca. Entonces el chasqui iba corriendo a un lugar y en ese lugar estaba otro chasqui y le decía, ya pasa la voz que el Inca va a terminar llegando a Cajamarca, ya dentro de 3 días. Entonces, el otro corría y llegaba la información y hacían todos los preparativos. Si la información era muy secreta, nadie la podía conocer, entonces al chasqui no le daban información oral, le terminaban dando un quipu, ¿ya? Estas cuerdas anudadas con información que los quipu camayoc sabían descifrar. Entonces cuando el chasqui lo veía decía, ¿qué cosa será esto? A mí me han dicho que lo lleve nomás. Entonces lo terminaban llevando por postas. ¿Ya? Profesor, ¿cómo es por postas? Alguna vez cuando teníamos educación presencial, en tu curso de educación física te deben haber hecho precisamente hacer carrera por postas. Y la carrera por postas era que tú terminabas corriendo con un testimonio, así se llamaba un palito, ¿ya? Y se lo terminabas dando a alguien que estaba por delante y él lo cogía y seguía corriendo, ¿ya? Ese era el sistema de chasqui que terminaban haciendo, ya sea por información oral o ya sea a través de los tipos. No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. Dejemos las características generales y vamos a la condición económica que el Tahuantinsuyo terminaba teniendo para aquel momento. Ya, a ver, cuando hablamos de la economía, ¿ya? Cuando hablamos de la economía, te dije hace un rato, ¿ya? Que los incas terminan siendo una suerte de imperio wari mejorado, ¿ya? Imperio wari mejorado. ¿Cuál terminó siendo el error de los wari por el cual terminaron entrando en decadencia? Te dije yo, no terminaron teniendo un gran sistema de almacenamiento y por ello, ¿ya? Y por ello, recuerden ustedes, es que se terminó generando problemas. Ante un mega fenómeno del niño que ellos no pudieron interpretar, y los pueblos no tener muchos recursos porque no tenían esta red de almacenamiento, los pueblos decidieron rebelarse y no pagar los impuestos que los wari le terminaban exigiendo. Ese terminó siendo el problema de los wari. Los incas no van a caer en el mismo error. ¿Ya? Los incas no van a caer en el mismo error. Los incas sí van a tener un gran sistema de almacenamientos, pero su error va a terminar siendo otro y ya lo iremos viendo poco a poco. Un dato. ¿Cuál es la principal actividad económica de los incas? Dime tú, ¿ya? No tengo que decírtelo, te lo he dicho varias veces, ¿ya? De manera indirecta te lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es la principal actividad económica de los incas? ¿Agricultura? No. La principal actividad económica es la agricultura. ¿Y por qué llegas a la conclusión que es la agricultura? Por el chat P, ¿ya? Recuerden que les dije eso, ¿ya? Chincha, Mara, Tiahuanaco, Pucará son los únicos pueblos que no tienen agricultura como principal actividad económica. Los incas no están dentro de ese grupo, ¿ya? Así que por lo tanto, la principal actividad económica de los incas es la agricultura. Pero, ¿ya? Acá les comienzo a hablar de otro punto. Los principios rectores de su organización económica y social, ¿ya? ¿A qué me refiero con principios rectores? Ustedes han escuchado del Amazú, Amaque, Amayuya, ¿ya? No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso, ¿ya? Entonces, los incas van a terminar teniendo un concepto también general o generalizante para el caso de su organización económica. Los incas partían de dos principios: reciprocidad, redistribución. Eso fue pregunta de examen de admisión de la Vía Real y una de las principales propuestas ya de la señora María Rostorovsky. La reciprocidad y la redistribución.
¿Qué es la reciprocidad? Acá lo estoy poniendo, aunque se desconfiguró un poquito, es la ayuda mutua, esa es la reciprocidad. Tú me ayudas, yo te ayudo, hoy por mí, mañana por ti, ¿ya? Ese termina siendo la reciprocidad, la ayuda mutua. Ahora, la reciprocidad o ayuda mutua puesta en simple, ya puesta en simple, termina estando dividido en dos formas. Está la reciprocidad simétrica y la reciprocidad asimétrica. Profesor, ¿qué cosa es la simetría? ¿Ya? ¿Qué cosa es la simetría? Por ejemplo, la simetría es cuando yo termino agarrando un objeto, ya un objeto, lo corto a la mitad y las dos partes son iguales. Entonces, se habla de reciprocidad simétrica, ¿ya? Cuando la ayuda mutua se hace entre dos partes iguales o entre personas de la misma condición económica y social. Esa es la reciprocidad simétrica. Poblador, o sea, gente del pueblo ayudando a otra gente del pueblo o gente de la nobleza apoyando a otra gente de la nobleza de su misma condición, siempre la misma condición. La reciprocidad simétrica, como dice ahí al costado, es un trabajo ya de ayuda mutua entre miembros del mismo nivel social. Por ejemplo, a la gente del pueblo en el Tahuantinsuyo, como lo veremos más adelante, se les conoce con el nombre de Hatun Runas, los pobladores del Ayllu, poblador común y corriente. ¿Ya? Poblador común y corriente. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Supongamos que vamos a terminar utilizando a alguien como ejemplo. ¿Ya? Pues supongamos lo siguiente. Vamos a utilizar como ejemplo vamos a Gonza Rodríguez. Ya, Gonza Rodríguez. Gonza, ¿estás por acá, no? Dime que estás presente. Gonza. Ah, ya, perfecto. Imaginemos que a todos nos vacuna, ¿ya? Perfecto. Estamos hablando de la vacuna contra el coronavirus, ¿ya? Entonces, a todos nosotros nos vacunan y podemos regresar a las clases presenciales. Todo el mundo está feliz de volver a ver a sus amigos, de poder ir al colegio, de estar en el tráfico, ¿ya? Y todo lo demás. Pero, no, como no nos vemos hace tiempo y nos queremos ver y queremos celebrar la amistad que tenemos, por ejemplo, el colegio termina siendo un encuentro de confraternidad. Todos nos vamos como antes, nos íbamos, por ejemplo, a Chosica y nos vamos a uno de estos clubes campestres, ¿ya? Entonces, estamos jugando salón por salón, ¿no? Primero para ir recordando quiénes somos. Entonces, estamos jugando pelota, ¿ya? Estamos jugando pelota en un equipo de fulbito de hombres contra mujeres, ¿ya? Y viene su compañera Karen Quispe y le mete un patadón a Onza y le termina rompiendo tibia, fémur y peroné. Le destrozó la pierna. ¿Ya? Le destrozó la pierna. Pero como nosotros vivimos en un sistema de IU, porque estamos en el Tahuantinsuyo, supongamos, ¿qué va a terminar pasando? Gonza termina siendo el padre de familia. Él es el que dirige la familia en la que él se encuentra. Él es el que termina trabajando todos los días la tierra para poder obtener alimentos y mantener a sus familiares, y a sus familiares. Y ahí viene un inconveniente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Gonza se rompe la pierna y no puede trabajar? ¿Cómo mantiene a su familia? Es ahí donde Gonza va a terminar sacando su as bajo la manga, que es la reciprocidad simétrica. Le va a pedir a Karen y a su familia, que es la que lo lesionó, o no necesariamente a Karen porque fue simplemente una cuestión de casualidad, se lo puede pedir a cualquier otra persona, me lo puede pedir a mí, ¿ya? O se lo puede terminar pidiendo, vamos a suponer a quién, ya vamos a poner a otro de sus compañeros, se lo puede terminar pidiendo a Santa Cruz, ¿ya? Se lo puede pedir a Jonathan Santa Cruz, le dice, oye, ¿qué es mi causa? Me gustaría que por favor me ayudes porque yo no puedo terminar cultivando mi tierra. Ven tú y tu familia, porque no le pide solamente una persona, sino la familia, ven tú y tu familia por favor a trabajar mis tierras porque yo no puedo cultivarla. Yo te daré alimentos, yo te daré chicha de jora para que termine haciendo tu trabajo, ¿ya? Pero cuando tú necesites mi ayuda para poder cultivar tus tierras, yo y mi familia también iremos a ayudarte. Entonces ahí viene la segunda parte de la explicación. Me dice en el cuadro, la reciprocidad simétrica es un trabajo entre miembros del mismo nivel social, ¿ya? Y se caracteriza por una contraprestación de favores bajo las mismas condiciones. En castellano, ¿qué significa? Repito, su compañero Jonathan va a terminar apoyando a Gonza con su familia y van a venir a trabajar sus tierras. Ahora yo le debo como favor trabajar las tierras de su compañero Jonathan. ¿Ya? Ese es el favor que yo le debo. ¿Qué pasa si Jonathan, por ejemplo, ya, se casa, ya, él o se casa a su hermano y que le quieren regalar a su hermano como regalo de bodas una casa, ya, una casa, tienen que construir la casa?
Jonathan le podrá pedir a Gonza, y esto espero la respuesta de todos ustedes, Jonathan le podrá pedir a Gonza que por favor venga a trabajar, a construir la casa de su hermano que se está casando como respuesta al favor de que yo cultive sus tierras, ¿sí o no? ¿Ya? Se va a poder pedir ese favor como respuesta, ¿ya?, al favor que yo le hice anteriormente, ¿sí o no? ¿Ya? Y la respuesta es no. Ya, la respuesta es no. Porque vuelvo a repetir, ¿qué cosa dice ahí? Ya, dice, porque es una contraprestación de favores bajo las mismas condiciones. No porque sea su hermana, porque el apoyo se hizo de una familia a otra, de una familia a otra. No importa que sea su hermana, su prima, es de la misma familia. Pero repito, aquí está la condición de bajo las mismas condiciones. Tú trabajaste en mis tierras, yo te debo trabajar tus tierras, ¿ya? Ahora, si tú quieres que yo vaya a trabajar y construirte una casa, yo lo hago, papi, no hay problema. Ya voy con mi familia y te la construyo. Pero yo te sigo debiendo el favor de cultivar tus tierras y ahora tú me debes el favor a mí y a mi familia de construir una casa que cobraré cuando sea necesario. No se olviden, ¿eh? Siempre es favor, se paga con el mismo favor. ¿Ya? Con el mismo favor. Pero una pregunta. Si él viene y trabajó mis tierras y él me pide que yo vaya a construir su casa y yo no quiero, ya yo no quiero, no es que no quieres, se hace, ya se hace. Y en el sistema de la IU, ya en el sistema de la IU, eso terminaba siendo importante. Todo se ayuda mutuamente. Si tú no quieres ayudar a alguien, ya si tú no quieres ayudar a alguien, cuando tú pidas más adelante favores a la gente del pueblo, nadie te va a ayudar. Tú diste la espalda cuando se te pidió, entonces ahora nadie te va a terminar ayudando a ti. Eso termina siendo una cuestión importantísima, no se olviden, ya no se olviden, es parte del sistema de la reciprocidad simétrica. Ahora, profe, entonces todos viven felices. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ya, mucho cuidado. ¿Por qué? Te explico, ya, te explico. Pregunta, ¿en la época inca había dinero, había moneda? Dime tú, sí o no. ¿Ya? ¿Había dinero, había moneda? Dime tú, sí o no. ¿Ya? Una respuesta nada más. Somos 34. ¿Ya? Tienen que haber 10 respuestas. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Había dinero, había moneda o no había? ¿Ya? Dime tú. 6, 7, 10, 10. Yo quiero 10. ¿Ya? Van 7, 8, 9. Sigue, sigue. Ahí está, 10. Perfecto, 11. ¿Ya? Y la respuesta es no había. Dice de oro, pero no se usaba para comprar. Entonces no era moneda. Pues. La moneda tiene el valor precisamente de compra. Entonces no había moneda. ¿Ya? No había moneda. Entonces, profe, ¿cómo podemos definir, si no hay monedas, si no hay acumulación de riquezas, cómo podemos definir quién es rico y quién es pobre? ¿Mm? Dime tú, ¿ya? Dime tú. Si no hay dinero, si no hay acumulación de riquezas, ¿cómo podemos definir quién es rico y quién es pobre? ¿Ya? Por las tierras. No, porque más adelante vamos a ver que las tierras ni siquiera terminaban siendo de la gente. Las tierras le pertenecían al Estado. ¿Ya? ¿Cómo podíamos definir quién es rico y quién es pobre? ¿Ya? Dice su compañero, porque unos son de la realeza por su posición social, por su cargo público. ¿Ya? Pero hay nobles que no tienen cargo público. ¿Ya? Eso no significa que no sean nobles o que no sean ricos. ¿Ya? ¿Sabes dónde está la diferencia? ¿Ya? Hay una palabra quechua que se llama huacha. ¿Ya? Huacha. Yo siempre pregunto esto porque hace varios años tuve un alumno que se apellidaba así en el colegio, Huacha. No sé si alguno de ustedes tiene este apellido, tiene familiares que se apelliden así, o conozcas a alguien que se apellide Huacha. ¿Ya? Huacha. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez este apellido? ¿Ya? Dime tú, ¿alguna vez alguno de ustedes ha escuchado este apellido? Dime sí o no. No, Chávez dice que no. Si alguno dice que sí, sería bacán. ¿Ya? Mira, la palabra huacha, ¿sabes qué significa en quechua? Significa pobre. ¿Ya? Huacha significa pobre, ¿ya? Significa pobre. Pero, profe, tú me has dicho de que no hay pobres porque no hay dinero. Es que el dinero no es lo que va a terminar siendo el medidor de la riqueza. La gente es pobre porque no tiene familia. A eso me refiero, porque no tiene un grupo familiar numeroso, ¿ya? Porque no tiene un grupo familiar numeroso. ¿A qué me refiero con eso? No es que, ya, no es que yo no tenga esposa y no tenga hijos. No me refiero a eso, ya no me refiero a eso. Vamos a poner un ejemplo que varios de ustedes lo deben haber visto alguna vez en su casa, ¿ya? Por ejemplo, papá o mamá necesita plata urgente, ¿ya? Para poder hacer alguna compra, para poder hacer un negocio, porque tiene que pagar una deuda urgente, ¿ya? Muchos de los familiares, ¿qué cosa es lo que hacen? Una actividad, pollada, parrillada, frijolada, lo que sea, ¿ya? Lo que sea. O pueden hacer una junta, ¿ya? O sea, juntamos a varias personas y decimos vamos a terminar poniendo 20 números de 100 soles por cabeza, quincenal, ya quincenal para que alguien pueda tener dinero. Yo agarro el primer número porque yo necesito el dinero ahorita. Entonces yo voy a comenzar a llamar gente para poder vender mis tarjetas para la actividad o para terminar haciendo la junta. Si tu mamá o tu papá viene teniendo
10 hermanos, ¿ya? O tienes 5 hermanos, pero los padres a ver, digamos, tus abuelos tuvieron 10 hermanos y por lo tanto tu papá viene teniendo como 40 primos, te comienzan a llamar al toque. Primito, sobrinito, ¿cómo están? Comienzan a hablar, oye, mira, ¿sabes qué? Necesito un apoyo, voy a terminar haciendo una junta, ¿te apuntas o no te apuntas? Si tú tienes un número, un grupo familiar numéricamente grande, vas a poder salir de apuros rápidamente. Ya, para que no te vayas muy lejos, para no irme con el tema de las juntas o con el tema de las actividades, ¿ya? Por ejemplo, el COVID. Varios de ustedes seguramente han tenido familiares que antes se han terminado enfermando. Espero que alguno de ustedes no haya terminado perdiendo familiares, que es un tema lamentable, pero varios de ustedes han tenido familiares que seguramente han estado con COVID, algunos en casos leves y otros en casos un poquito más complicados. Y te aseguro que automáticamente lo primero que hacían era comenzar a llamar a la familia, a llamar a la familia. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito balones de oxígeno, necesito 3 balones de oxígeno al día, cada uno me cuesta 1.000 soles, ¿ya? Entonces son 3.000 soles diarios, y entonces necesito como para esto, como para 7 días son 21.000 soles. ¿De dónde saco eso? Si yo tengo la plata, bacán, y si no tengo, a comenzar a llamar pues al tío, al primo, al sobrino, oye, pongan plata, hagan un aporte, una chanchita, ¿ya? Y si no, entonces, a ver, nos terminan prestando algo de dinero, etcétera. Entonces la gente se va a terminar moviendo con eso, ¿ya? Si tienes un grupo familiar, ¿ya? O un entorno familiar o amical grande, entonces te pueden terminar ayudando. Huacha, ¿ya? Huacha significa huérfano, ¿ya? Huérfano, porque no tienes mucha familia, ¿ya? Porque tienes mucha familia. Por lo tanto, ¿quién te va a ayudar en caso que tengas un problema? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a regresar con el tema del cultivo de la tierra, ¿ya? Yo, Francisco Mendoza, soy Huacha, ¿ya? No tengo familia, no tengo papá, no tengo mamá, no tengo hermanos, no tengo hijos. Soy solito. Estamos en el Tahuantinsuyo. Me rompo la pierna, no puedo cultivar mis tierras. Entonces yo le voy a terminar diciendo a la familia de, ya vamos a poner a alguien más como ejemplo en el salón. Yo le voy a terminar pidiendo a la familia del tutor Jesús, ¿ya? Que es mi amigo. Le voy a decir, Jesús, ¿sabes qué? No puedo cultivar mis tierras, ven con toda tu familia. Jesús viene con 50 hombres, ¿ya? De su familia a ayudarme, ¿ya? Ayudarme. Él viene y me ayuda con todo el gusto del mundo, pero ahora yo tengo un problema. Le debo un favor a toda esa familia numéricamente grande. Y cuando ellos vinieron a cultivar mi tierra, son 50 personas trabajando. Alto que lo van a hacer, pero cuando yo vaya a trabajar sus tierras, ¿qué va a pasar? Yo voy a terminar trabajando, ¿ya? Es más lo que ellos terminaron haciendo, porque yo soy solito. Entonces, el Huacha termina siendo la persona que no tiene familia y por lo tanto es pobre dentro del sistema andino. Recuerden, ¿ah? Ya recuerden. Eh, Hay otra forma de poder hacer una diferenciación social entre nobleza y pueblo, pero eso lo veremos en un ratito todavía. La otra reciprocidad, repito, la reciprocidad simétrica es ayuda mutua entre personas de la misma condición social. Todos somos jatunrunas, somos de la misma, todos somos gente del ayuda del pueblo. Nos debemos ayudar porque es una obligación. Tú me vas a cultivar mis tierras, yo te debo cultivar las tuyas. Tú me vas a construir una casa, yo te debo construir la tuya. ¿Ya? Así termina siendo la chamba. La reciprocidad asimétrica es cuando no hay simetría, porque las dos partes no son iguales. Uno es más que el otro. ¿Ya? Uno es más que el otro. Por ejemplo, eh, el Inca o la nobleza, le termina diciendo a un Hatunruna o un poblador, ¿ya? Ven y cultiva las tierras del Inca. ¿Ya? Yo tengo que ir a cultivar porque es mi obligación, ¿ya? Porque es mi obligación. Si no me matan, ¿ya? Yo tengo que ir a hacerlo. Pregunta, si yo cultivo las tierras del Inca Pachacute, pregunta, ¿Pachacute va a venir a cultivar mis tierras? Eso es imposible, eso no va a suceder. Entonces no hay simetría, profe, porque no están haciendo el mismo trabajo. Claro, porque no son de la misma condición social. La reciprocidad simétrica, entonces, ¿qué cosa implicaba? ¿Ya? Implicaba de que había, como dice acá, un intercambio de bienes por servicios. ¿Qué es un bien? El bien es un objeto, ¿ya? A cambio de que tú hagas un trabajo para mí, bien por servicio, en el que se subordina al receptor. Te explico entonces, ¿ya? Te explico entonces. El Inca, no te olvides, se expande y toma las tierras de todos los pueblos conquistados. Tus tierras, las tierras de tu pueblo, ahora son mis tierras, las tierras del Inca. Pero el Inca es buena gente. ¿Es qué va a hacer el Inca? El Inca, como debe estar en la siguiente diapositiva, ya vamos a ir explicando esto. Aquí está. Como el Inca es buena gente, ¿qué hace? Mira acá arribita. El Inca va a agarrar esas tierras que antes eran de tu pueblo y las va a dividir en 3 partes. Tierra del Inca, ¿ya? Es decir, tierra del gobierno, tierra del sol o del culto religioso y la tierra del Ayu o del pueblo. ¿Ya? La tierra del Ayu del pueblo. Es decir, si antes tu pueblo venía teniendo 30 hectáreas de tierras, pues ahora te corresponde solamente 10. Un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Pero te corresponde eso, una tercera parte.
El Inca dice, mira, todas las tierras son mías, pero yo soy buena gente. Te estoy dando a ti una porción de tierras, pueblo. Como yo te estoy dando tierras, entonces tú tienes que hacer algo por mí, ¿ya? Tierras por trabajo, ¿ya? Tierra por trabajo. Bien, la tierra por servicio, que termina siendo trabajar para mí. Entonces, ahí hay reciprocidad, pero no bajo la misma condición porque no somos iguales, ubícate, ¿ya? Esa es la reciprocidad asimétrica, ¿ya? Asimétrica. Yo te voy a dar tierras, pero también te voy a dar alimentos si te faltan, te voy a dar protección si te falta, ¿ya? Pero, recuerda, como yo te estoy dando las tierras, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Por eso dice, aquel que recibe el bien se termina subordinando, se pone bajo el control de quien otorga el bien, como la tierra o la protección. Esa es la relación entre Estado y pueblo. Ese sistema de trabajo se llama MITA. Pero también hay otra cosa, y la vez pasada te lo expliqué. ¿Te acuerdas que te expliqué cuando los incas someten a los chimú? ¿Ya? Te decía yo, espero recuerdes, ¿ya? Los incas agarran a Minchancaman, ya, rey de los Chimú, lo casan con la hermana de Tupayupanqui. Minchancaman une o reúne a todos los nobles de Chimú, ya, y le dice, pues ahora los líderes son mi familia del Cusco, ya. ¿Qué hizo Pachacútec? Señores nobles, ustedes siguen siendo nobles, ustedes siguen gobernando sus terrenos, sus provincias, pueden hacer así, pueden seguir haciendo su trabajo como bien lo han hecho siempre. Pero yo, Inca, los reconozco como nobles, les doy alimentos, les doy vestimenta, les doy mujeres, les doy fiestas, ya les doy fiestas. Pero recuerden, cuando yo les pida que su gente tiene que trabajar para mí, cultivar mi tierra, hacer un puente, hacer un camino, ustedes van a hacer trabajar a su gente. ¿Ya? Van a hacer trabajar a su gente. ¿Ya? Repito, el Inca está repartiendo regalos, vestidos, alimentos, mujeres, fiestas, etcétera. Te está dando bienes, ¿ya? ¿Y qué cosa quiero de ti? Que tú termines haciendo un servicio de hacer trabajar a tu gente a favor mío, a favor mío. Repito, el que da el bien, el que da los regalos, es el que va a terminar teniendo el control. Y el que lo recibe es el que se va a terminar subordinando, sometiendo. Esa reciprocidad entre los nobles también es asimétrica. ¿Por qué? Porque el Inca es noble de sangre, como lo veremos en un rato, y los curacas, ya los líderes de los pueblos, terminan siendo nobleza provincial. Son nobles, pero de una jerarquía menor. Así que repito, el que recibe se somete, ¿ya? El que recibe se somete. Siguiente condición, la redistribución, ¿ya? La redistribución. Ya sabemos que la reciprocidad, ahora hay que recordar qué cosa es la redistribución, ¿ya? A ver, cuando hablamos de la redistribución, ¿ya? Cuando hablamos de la redistribución, hay que considerar lo siguiente. Redistribuir significa concentrar y repartir, ¿ya? Así de fácil, concentrar y repartir, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo es eso de concentrar y repartir? Acá me dice, vamos a leer el concepto y lo vamos explicando. Redistribución, concentración de recursos de diferentes pueblos por parte del gobierno central o del Estado, para apoderarse del excedente y proceder a repartirlo. Mira, y esto lo hemos dicho también en varias oportunidades. Recuerden ustedes que los incas, ya recuerden ustedes que los incas van a terminar teniendo pueblos en diferentes regiones. Costa, sierra, selva, norte, centro, sur. Pero además tienen los diferentes pisos ecológicos. Chala, Yunga, Quechua, Suni, Janca, Cordillera, Rupa-Rupa o Maua, con diferentes microclimas. Y en cada uno de estos terrenos se va a tener diferentes tipos de cultivos. Diferentes tipos de cultivos. Por ejemplo, recuerden que en la costa se produce algodón que no se produce en la zona de la selva. En la selva se produce ají charapita que no se produce en la sierra. En la sierra se produce mote que no se termina produciendo en la costa sur. En la costa sur se termina produciendo algodón que no se termina produciendo en la costa norte, por ejemplo, donde se termina produciendo zapayoloche. Entonces, los incas saben de que en diferentes territorios hay diferentes tipos de productos. ¿Qué hacen los incas? ¿Ya? Los incas cobran tributos en recursos. Por ejemplo, zapallito loche del norte, algodón de la zona sur, no sé, charqui de la zona del altiplano, mote, y diferentes productos. Los incas cobran los tributos y los terminan concentrando, ¿ya? Concentrando. Yo recibo, por ejemplo, 100 toneladas de algodón de la zona de la costa sur. Vamos a poner así un ejemplo. El Inca, ¿qué es lo que hace? Agarra 40 y se los guarda en sus almacenes y los otros 60 los reparte. Ya los reparto entre diferentes territorios. Los reparto, por ejemplo, en la zona de la Sierra Central, donde hay maíz de grano gigante o mote. Desde ahí me terminan dando 100 toneladas de ese maíz.
Entonces yo guardo 40 y los otros 60 los reparto. Por ejemplo, en la zona de la costa sur y en la costa norte. De la costa norte se obtiene Zapallito Loche, 20 toneladas. El gobierno se termina guardando 10 y los otros 10 los reparte. Y lo termino llevando a la zona del altiplano. Repito, el Inca concentra y reparte, pero nunca reparte lo mismo que concentra. Yo recibo 10, reparto 5, ¿ya? Otros 5 me guardo. Por eso dice acá, concentra recursos de diferentes pueblos por parte del Estado para apoderarse del excedente, del exceso y proceder a repartirlo. Yo me guardo una parte de mis almacenes y lo otro lo termino repartiendo, ¿ya? No te olvides tú, es parte del poder de los incas. Concentrar y repartir, ¿ya? Concentrar y repartir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a terminar encontrando? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a terminar encontrando? Recuerden que el que reparte, el que parte y reparte se da la mejor parte, es una frase, ¿ya? Y eso es lo que vamos a terminar encontrando acá. Siempre el que tiene el poder económico subordina, por ejemplo, al que no lo tiene. ¿Ya? Subordina al que no lo tiene. Señoritas, ya señoritas, mujeres del aula, ya mujeres del aula. ¿Alguna de ustedes quiere estudiar una profesión técnica o una profesión, quiere estudiar en una universidad? Ya, a ver, su compañera Karen me dice, yo quiero estudiar ingeniería mecatrónica. Ya, Vázquez dice, quiero estudiar derecho. Ya, ¿alguna señorita más que quiere estudiar algo? A ver, dígame sus propuestas. Ya, ya, psicología, quiere estudiar arriba, por ejemplo. Muy bien. Pregunto, ¿por qué quieres estudiar? Si eres mujer, ¿ya? ¿Por qué quieres estudiar? Porque qué machista, misógeno, usted votó seguramente por López Aliaga o por Castillo, ¿ya, profe? No, quiero que me den la respuesta. ¿Por qué quieres estudiar? Señoritas, hablen, por favor, defiéndanse de mi ataque machista y misógino, ¿ya? ¿Por qué quieren estudiar? Díganme ustedes. Lancen su respuesta. Abre tu micro así con fuerza y dime, profesor, yo quiero estudiar por esto. ¿A ti qué te interesa, miserable? Ahí está, mira, su compañera María me dice para no depender de nadie, para poder dependerme de mí. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Para poder tener tu propia plata y no de otra persona. No dependerte de ti, eso es lo mal dicho, ¿ya? Para ser mejor en la vida, para mantenerme a mí misma, para que no venga un hombre y termine diciendo, como yo pago todas las cosas, entonces tú vas a hacer lo que yo te diga. Tú, ¿ya? Ya no le vas a terminar aceptando eso, ¿ya? De esa manera hay que tomar en cuenta esta cuestión, ¿ya? Hay que tomar en cuenta esa cuestión. Hay que tomar en cuenta, repito, ya repito, como los incas son los que concentran la mayoría de los recursos y los van a terminar entregando, entonces el inca te dice, mira, yo te doy esto, ya te doy esto, te doy estos alimentos siempre y cuando esté bajo mi control, ¿ya? Si no quieres estar bajo mi control, entonces no te doy alimentos, te doy esto, ¿ya? Te voy a dar golpe, te voy a dar golpe. Entonces, los pueblos se van a terminar sometiendo por esa misma condición, ¿ya? Repito, el que tiene el poder reparte recursos y el que recibe recursos se somete a su subordina. Ese es el principio del poder de estos tipos de pueblos o de imperios. Vamos con otros puntos, que ya más o menos te está explicando. Actividades económicas, acá me dice, la ganadería, ya la ganadería. La ganadería principalmente va a ser de camellos, principalmente de llamas y alpacas, llama para carne, para pequeñas cargas, la alpaca para la lana, ya la lana de buena calidad que va a terminar sirviendo para los tejidos. Entonces dice acá, me sirve de alimento, me sirve de lana y me sirve de transporte de carga ligera porque las llamas cargan no más de 25 kilos, ¿ya? Cuando hablamos de la textilería, tomen en cuenta que la textilería puede ser de uso familiar. Acá tenemos, por ejemplo, las mujeres que se les enseñaba a tejer. Si te das cuenta, esta mujer viene teniendo un telar que está unido a un árbol acá y luego está unido a su cintura. Ellas cuando no tienen nada que hacer, papá, abrían su telar y comenzaban a tejer ropa que terminaba sirviendo para ella y para su familia, ¿ya? La mujer teje, ¿ya? Pero también había mujeres que terminaban trabajando para el Estado. Esas se les conoce con el nombre de apillas, ¿ya? Y una de sus funciones terminaba siendo producir tejidos finos llamados con el nombre de cumbis, ¿ya? Que ya vamos a ver para qué termina siendo usado. En el caso de la agricultura, es la principal actividad económica de los incas, ya lo habías dicho también tú hace un rato, y recuerden que los incas hubo una síntesis, por lo tanto van a terminar tomando la tecnología de diferentes pueblos y etapas, ¿ya? Van a terminar tomando los canales de regadío, las galerías filtrantes, los acueductos, van a ser los principales difusores de los andenes para poder cultivar en las laderas de los cerros. Pero hay una peculiaridad que ellos van a terminar haciendo, esto, los andenes del pueblo de Moray en la zona del Cusco. Profesor, ¿qué es eso de los andenes de Moray? Cuando hablamos de los andenes de Moray hay que tomar en consideración lo siguiente, ya lo siguiente.
Los incas van a terminar teniendo ya unos andenes que no van hacia arriba en el cerro, porque los andenes siempre van en las laderas de las montañas. Estos se van a terminar haciendo en depresiones geográficas u hoyas, ¿ya? ¿Qué cosa es esto? Una meseta, recuerden, es cuando un terreno se eleva. Una depresión es cuando un terreno ya termina yendo hacia abajo. Eso termina siendo una olla o depresión geográfica. En esta zona del Moray hay depresiones geográficas y lo que van a terminar haciendo los incas es hacer andenes circulares concéntricos, como los que está viendo acá. Son huecos redondos o andenes circulares que van yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Lo peculiar de estos andenes de Moray, ¿qué cosa termina siendo? Termina siendo de que tú estás en Cusco, 3.200 metros sobre el nivel del mar, pero cuando bajas en estos andenes circulares, cuando vas hacia abajo, ¿sabes lo que vas a terminar encontrando? Que mientras bajas, la presión atmosférica cambia. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en este nivel que te estoy poniendo acá en el medio, estás en el Cusco, pero la presión atmosférica es como si estuvieras, no sé, en la zona de Arequipa, en la entrada de Arequipa, 1.800 metros sobre el nivel del mar. Y si bajas hasta este círculo inferior, es como si estuvieras en la costa, 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabes qué cosa era el Moray? El Moray termina siendo un gran laboratorio agrícola. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en este espacio, se va a terminar trayendo semillas y agua de diferentes lugares. Y los ingenieros agrícolas de los incas lo que van a hacer es experimentar. Van a mezclar semillas, van a mezclar semillas para cultivarlas en este lugar y terminar generando semillas genéticamente adaptadas a diferentes alturas. Por poner un ejemplo, el algodón crece hasta los 200 metros sobre el nivel del mar. Si yo quiero aumentar la producción agrícola de algodón, entonces tengo que hacer que esta llegue hasta los 250 metros. ¿Cómo hago para ganar esta brecha? Tengo que terminar teniendo una semilla de algodón adaptada a esa altura. ¿Cómo lo hago? Simple, es genética, es Mendel. Tú lo debes haber visto ya en biología. Lo que hace Mendel es mezclar semillas y vas a terminar encontrando una semilla más resistente. Nada más, es lo que van a hacer los incas, ¿ya? Y estos lo hacen acá, pero aguanta, me está diciendo que los incas conocían de genética, sí, pero de genética empírica, de genética empírica. No es que los incas hayan terminado encontrando el sistema precisamente de cuerdas, ya, del sistema genético, ¿no? O sea, no van a terminar haciendo eso, pero tienen un conocimiento básico experimental de la mezcla de semillas para poder hacerlas más resistentes a diferentes medios ambientes. No te olvides tú, muchachos y muchachas, ¿ya? Siguiente caso a tomar en consideración, ¿ya? Nos vamos de la agricultura o de las actividades económicas y nos vamos a esto. Ya te dije hace un rato, los incas se hacen dueños de las tierras de los pueblos que vienen sometiendo y las dividen en tres partes: tierra del Inca, tierra del Sol y tierra del Ayllu. Por si acaso, no la dividen en tres partes iguales, no es 33% de tierras para el Inca, para el Sol y para el Ayllu, no. Las tierras que se entregan al Ayllu o al pueblo, ¿ya?, son inversamente proporcionales a la fertilidad del suelo, ¿ya? Recuerden ese dato, inversamente proporcional. ¿Qué significa? ¿Ya? Que si el suelo es muy fértil, se le van a dar menos tierras. Si el suelo es menos fértil, se le van a dar más terrenos. Los incas parten de un principio, ¿ya? El problema Wari, ¿ya? El efecto Wari. Wari terminó cayendo. ¿Por qué? ¿Ya? Porque no tuvo grandes almacenes para poder sostener un grave fenómeno climático. Entonces, los incas van a partir de que eso no les puede suceder a ellos. Los incas toman las tierras y le van a decir a cada ayllu: ustedes van a tener esta porción de tierra para ustedes, para que la trabajen de manera comunal y de manera individual. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si un suelo, ya, si un terreno, si un pueblo vive en una zona muy rocosa como Ayacucho, donde las tierras no son muy fértiles, si yo le doy 30% de las tierras, ese pueblo se muere de hambre. Entonces, en esta zona donde las tierras no son muy buenas, Ayacucho, Huancavelica, 60% de las tierras para ellos, para el pueblo, 60%, ¿ya? 60%. De esa manera, van a tener almacenes para el ayllu, porque si viene un fenómeno del niño y es sequía por 2 años, ustedes mismos tienen que sacar sus alimentos de sus almacenes. Pero además de eso, le vamos a dar tierras a cada familia para que alimenten bien a cada miembro de su familia. Entonces, por comida no me vengan a fregar, ¿ya? Porque ya vienen teniendo tierras para que ustedes puedan mantener a su familia bien alimentada y sus tierras para tener sus almacenes, ¿ya? Para tener los almacenes. Entonces, vuelvo a repetir. Profesor, una pregunta: ¿y si la tierra es muy fértil? Supongamos el Yucay, que es la tierra más fértil de todo el Tahuantinsuyo en el Cusco. Si la tierra es muy fértil, yo le doy al pueblo
12% de las tierras y tienen suficiente para alimentarse cada familia y para terminar teniendo sus almacenes. El 88% se reparte entre el Sol y el Inca. Entre el Sol y el Inca. Entonces, vuelvo a repetir, el Inca agarra todas las tierras y las divide en tres. Ya, tierra del Inca, tierra del Sol, tierra del pueblo, y al pueblo se le entrega tierras en relación inversamente proporcional a la fertilidad del suelo. La tierra del Inca, ¿qué cosa es? ¿Ya? La tierra del Inca no es la tierra del Inca, ¿ya? Tupayupanqui, Pachacuti o Huayna Cápac, no. La tierra del Inca es el espacio o el terreno de donde se van a terminar sacando recursos para aquellos miembros que dirigen el Estado. Me estoy refiriendo a los nobles, me estoy refiriendo a los militares, me estoy refiriendo a los funcionarios del gobierno. Todo aquel que tiene una relación con el Estado va a terminar obteniendo sus alimentos de este espacio, de la tierra del Inca. La tierra del sol. Recuerden que los incas permiten que todos los pueblos sigan adorando a los dioses que se les da la gana, ¿ya? Pero de manera particular adoran a uno que termina siendo el sol o el inti, ¿ya? El sol o el inti. De tal manera que cuando hablamos de las tierras del sol, recuerden, esa porción de tierras ya va a terminar siendo trabajada por el pueblo para terminar haciendo sus ofrendas religiosas. De ahí se termina obteniendo recursos para mantener a todos los sacerdotes de los diferentes dioses, pero también de ahí se termina obteniendo los recursos para las fiestas religiosas, ¿ya? Para el Inti, para la Pachamama, para Pachacama, dependiendo del lugar donde termines encontrando, ¿ya? Esta es la tierra ligada al culto religioso, ¿ya? Mientras que la tierra del Ayllu, llamada marca, repito, se reparte en dos. Una porción de tierra que es trabajada por toda la gente y se le llama tierra comunal, y de acá te van a terminar sacando sus almacenes llamados con el nombre de, se me fue el nombre, ya, pirguas, ya, pirguas, y también vas a terminar encontrando las tierras que se le entrega a cada familia para que puedan mantenerse bien alimentados, que se le llama topos, ya, que se le llama topos. Ahora, hay un dato, ya, que si a ustedes les gusta el tema de eso del daterismo, de terminar teniendo el datito, hay un dato que a mí siempre me ha reventado el hígado cuando lo veo en algún libro de colegio universitario. ¿Cuánto mide un topo? ¿Ya? ¿Cuánto mide un topo? El topo no tiene medición. El topo va a terminar dependiendo de la cantidad de tierras que se le dé al ayllu, de la cantidad de familias que existan, la fertilidad del suelo también. Entonces, no es que a cada familia se le dé una hectárea, 2 hectáreas de tierra. Va a depender mucho de la fertilidad del suelo. ¿Ya? Ok. Vamos con otro dato. ¿Ya? Vamos con otro dato. La forma de trabajo. Y en la forma de trabajo ya te lo he ido mencionando. ¿Ya? El trabajo es recíproco, no se olviden. Ayuda mutua, siempre se van a ayudar así. Pero hay diferentes tipos de trabajo que se van a terminar utilizando y uno de ellos se le conoce con el nombre del AINI. ¿Qué es el AINI? ¿Ya? ¿Qué es el AINI? El AINI termina siendo el trabajo entre los miembros del AIU, ¿ya? El trabajo entre los miembros del AIU. Voy a repetir, tú venías a cultivar mis tierras, yo voy a cultivar con mi familia tus tierras también. Es el AINI, ¿ya? Es el trabajo, ¿ya? Entre los miembros del AIU, de la misma condición social. ¿Qué cosa es la minca? La minca se sigue utilizando hasta ahora en lugares, por ejemplo, donde hay invasiones de asentamientos humanos y van ampliando la pista, van abriendo más espacio para poder hacer terrenos para la gente. Esto de acá se le conoce con el nombre de faena o minca. La minca termina siendo el trabajo colectivo, donde todos los miembros del AYU van a terminar participando, pero el beneficio ya no es para una persona o familia, sino que el beneficio es para todo el AYU. Ese trabajo comunal en beneficio de la comunidad o del AYU se le conoce con el nombre de la minca. Quien la convoca es el curaca, el jefe del pueblo, ¿ya? También hay otro tipo de trabajo llamado chunca. La chunca es el trabajo colectivo en caso de un fenómeno natural o desastre. ¿A qué me refiero con eso? ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, puede venir un huaico y el huaico termina arrasando todas las tierras de cultivo de la localidad. O no necesariamente todas, termina simplemente arrasando las tierras de cultivo de 5 familias. Entonces, el curaca convoca a la chunca, así que todo el mundo viene y va a terminar sacando el barro, la piedra y los ayuda a volver a cultivar. Hay un terremoto y se destruyen algunas casas. El curaca convoca a la chunca y todo el mundo va a trabajar para reconstruir esas casas o volverlas a hacer. Esto solamente es para poder recuperar ya recursos afectados por fenómenos naturales. Y por otro lado está la mita. La mita termina siendo el trabajo colectivo, el trabajo del pueblo, pero en favor ya no de una persona o de la comunidad, sino es el trabajo colectivo en favor del Estado, en favor del gobierno central, en favor del gobierno central. Esa termina siendo la mita.
Trabajo del pueblo en favor del Estado. Es un trabajo obligatorio, porque la gente tributa para el gobierno, pero como no hay dinero, se termina tributando en trabajo. ¿Ya? Esa es la mitad, no te olvides tú. ¿Qué más? ¿Qué más hay que tomar en consideración con respecto a los incas? Vamos ahora a ver el tema de la organización social. La sociedad inca termina siendo una sociedad de carácter clasista. La sociedad inca es una sociedad de carácter clasista. Está dividida en clases sociales y además es una sociedad de carácter aristocrática o nobiliaria, ¿ya? Porque los nobles van a terminar teniendo más poder que la gente del pueblo. La nobleza, a su vez, se va a terminar subdividiendo en rangos o niveles. El primer grupo de nobles importantes y poderosos se le conoce con el nombre de la nobleza de sangre. ¿Quién es la nobleza de sangre? También llamados panacas, y por eso está así en el subtítulo, termina estando conformado por parte de quién? Está conformado por parte de el Inca y sus descendientes. ¿Ya? Repito, la panaca o nobleza de sangre está conformada por parte del Inca y sus descendientes. Las panacas terminan siendo tanto la familia del Inca gobernante, ya gobernante en una determinada etapa, como de los incas ya fallecidos en castellano. Durante la época del Inca Huayna Cápac, él tiene su panaca o su familia que lo ayuda a gobernar, gente de su entorno y de confianza, pero eso no significa que la panaca de Tupac Yupanqui, el Inca previo, o de Pachacútec, anterior a él, o de Huiracocha o de Inca Roca, hayan desaparecido. Esas panacas siguen existiendo y siguen siendo parte de la alta nobleza del territorio cusqueño. Por eso digo, tanto del Inca gobernante como de los ya fallecidos. Tomen en cuenta lo siguiente. ¿Quién conforma la panaca? Acá dice, pertenecen a ella. Para comenzar, el Inca, que es el que termina fundando la panaca. Pero también el Inca viene teniendo su esposa y su esposa principal se le conoce con el nombre de la Coya. ¿Por qué digo principal? Porque el Inca viene teniendo esposas secundarias a las cuales se les conoce con el nombre de concubinas. Es una pregunta, ¿quién es la Coya? ¿El Inca escoge a la Coya para que sea su esposa? ¿Van al cine, van al teatro, pasean por las calles? ¿Eh? No, 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 no. El Inca se casa con su hermana de sangre, ¿eh? ¿Ya? Con su hermana de sangre. Eso, ¿y por qué se casa con ella? ¿Ya? ¿Por qué se casa con ella? Porque la idea es que el poder termine circulando en la misma familia nada más. El Inca se casa con la Coya, pero además se casa, que es su hermana, y se casa con sus primas. ¿A qué me refiero? Cuando una persona llega a ser Inca, va a tener que casarse con mujeres elegidas de cada una de las panacas. ¿Para qué? Para terminar estableciendo lazos diplomáticos. Es decir, seguimos siendo familia y nos vamos a ayudar. Del Inca, cuando va a una ceremonia religiosa, va con la Coya al costado y es algo así como la reina. Si el Inca es el rey, ella es la reina, es la esposa principal. Pero el Inca vive con la Coya y con las concubinas todas en la misma casa, ya todas en la misma casa. Con todas tiene relaciones sexuales y con todas va a terminar teniendo hijos, ya, y con todas va a terminar teniendo hijos. Ahora, los hijos varones del Inca se les conoce con el nombre de pihuichuris, ya, pihuichuris. Ahora, todos estos pihuichuris o hijos nobles van a terminar pasando a un centro de educación de la nobleza llamado el Yachayhuacio, la Casa del Saber, en donde se va a terminar definiendo qué tipo de características destacables tiene. Unos son muy buenos para ser militares, otros son muy buenos para ser sacerdotes, otros son muy buenos para ser administradores, otros tienen más cualidades en general y podrían llegar a ser incas. Aquel que tiene las cualidades y pasa digamos así, los preparativos y pasa las exigencias para poder llegar a ser Inca, pasa a ser el príncipe heredero al trono, llamado también con el nombre de Auqui. ¿Ya? Apenas uno de estos hijos es reconocido como Auqui, ¡pum!, automáticamente sale de la IU, automáticamente sale de la panaca y va a formar su propia panaca porque en el paso del tiempo él será el nuevo Inca. Así que necesitará personas de su confianza, ¿ya? Esposas, hijos, nietos, que lo ayuden a gobernar cuando él termine estando en el poder. ¿Ya? No se olviden, ¿eh? Ya no se olviden. Y también están las hijas mujeres, que se les podía llamar con el nombre de ñustas o payas. Ñustas si eran solteras, payas si eran casadas. ¿Ya? Si eran casadas. No te olvides tú, esa es la organización. Cuando un inca fallece, ¿ya? Cuando un inca fallece, recuerden que los hijos, nietos, bisnietos y descendientes, ¿qué es lo que hacen con el cuerpo del inca? No lo entierran, lo momifican. Y ese cuerpo momificado es protegido por parte de la panaca. Lo van a mantener limpio, van a terminar vistiéndolo, es más, de cuando en cuando lo van a terminar sacando en procesión por las calles. Ese es un culto a los muertos u orfismo, como lo hacían también los chimún, que la vez pasada te venía explicando, ¿ya?
Ahora, ¿por qué hacían esto? ¿Ya? ¿Por qué hacían eso? Porque el poder de los miembros de esta panaca dependía del prestigio del Inca que la había terminado fundando. Es decir, si el Inca era Pachacute, por ejemplo, fundador del imperio, entonces estos miembros de la panaca Pachacute, que eran muy orgullosos descendientes del mismo, y sacaban la mano de Pachacute y le hacían recordar a la gente que este Inca es el que formó el imperio, que dividió el imperio en cuatro suyos, que enfrentó a los ayamarcas, que sometió a los chancas, etcétera, etcétera. Entonces ellos decían, nosotros somos poderosos porque provenimos de él, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Por eso dice acá, las panacas protegen a la Malqui, que es la momia del Inca, recordaban a la población las acciones del gobernante, pues de ellos dependía su prestigio. Estas panacas de ellos terminaban teniendo los más altos cargos de gobierno. De acá sale el Inca, de acá sale el Tucuy de acá sale los Quipucamayox, de acá salen todos los altos funcionarios, el Apuquispay, todos salen de acá, ¿ya? Ellos van a ser educados para gobernar y entre ellos se van a repartir los cargos también. Pero es una pelea. ¿Había peleas por el trono? Por supuesto que sí. Huáscar Atahualpa es la pelea más especial. Pero hay otro caso específico, Tupac Yupanqui. Ya lo veremos en la próxima clase de detenimiento. Pero Tupac Yupanqui tuvo su colla y tuvo sus concubinas. Tupac Yupanqui escogió como su sucesor a su hijo con la colla, a pesar que tenía 8 años de edad. ¿Ya? Y no había mostrado evidentemente todas las cualidades para poder ser el gobernante. Y las concubinas no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo también tengo hijo contigo. ¿Y por qué le das prioridad a tu hijo con la colla? Si mi hijo también podría llegar a ser gobernante fácilmente. Una de estas mujeres lo mató. Ya lo mató. Hay unas peleas tremendas por el gobierno. Repito, que nada que Game of Thrones, ya que cualquier cosa. El Tahuantinsuyo termina siendo una locura precisamente por el poder político también. Ahora, debajo de la nobleza de sangre hay otros dos grupos de nobles. Está la nobleza de privilegio y la nobleza provincial. A ver, cuando hablamos de la nobleza de privilegios, muchachos y muchachas, hay que recordar ciertos datos, ¿ya? Ciertos datos. La nobleza de privilegios ya eran los nobles de segundo orden. Mira tú, ya lo vamos a ver la próxima semana a detenimiento. Cuando los incas, ya cuando el Cusco se encuentra amenazado ante la invasión de los chancas de una manera ya muy fuerte, Pachacútec, el inca Pachacútec, ¿qué cosa es lo que hizo? Le terminó, cuando todavía no era inca ni siquiera, le terminó pidiendo apoyo a diferentes pueblos de los alrededores del Cusco para frenar la invasión de los chancas. Y algunos de estos pueblos lo terminaron ayudando. Y cuando los incas vencieron a los chancas y comenzaron su expansión, por esta muestra de lealtad tan grande que le habían dado a los incas le van a terminar dando ese rango de nobles, ¿ya? De nobles de segundo orden, repito, que son la nobleza de privilegio. Dice acá, ellos son pueblos que acceden a esa condición por realizar algún servicio importante al imperio, como aquellos, repito, que apoyaron a los incas contra la invasión de los chancas. ¿Ya? No te olvides de ese caso. Son nobles muy leales a los incas y les terminan dando ese grado. La nobleza provincial o advenediza, ¿ya? Es decir, los nuevos nobles, terminaban siendo aquellos que eran reyes y curacas de los pueblos sometidos por los incas. Ejemplo, el rey de los Chimuminchancaman o el rey de los Chincha, ¿ya? O de los curacas que decidían no enfrentarse con los incas, seguían siendo reconocidos como nobles en sus provincias y obtenían beneficios. Ellos siguen manteniendo el poder local, van a recibir alimentos, vestidos, mujeres y fiestas, ¿ya? Pero el gobierno de los incas le pide algo, que cada vez que el inca requiera el trabajo en la tierra del inca, el trabajo en la tierra del sol, construir un puente, construir un camino, construir un palacio, construir un templo, el curaca tenía que organizar la mano de obra del pueblo a través de la mita en favor del Estado. Entonces no se olviden, la nobleza provincial ya son los curacas y reyes, pero ellos van a tener que hacer lo que el gobierno les termine pidiendo. Debajo de estos miembros de la nobleza está el pueblo, y entre el pueblo terminamos encontrando primero a los Hatun Runas. No se olviden, recuerden que el pueblo está organizado en ayllus, ¿ya? En ayllus, que son grupos familiares unidos y que vienen de un determinado territorio. Recuerden que estos ayllus terminan siendo sedentarios, ya sedentarios. Estos pueblos, ya recuerden, la gente del Ayllus son personas libres y van a mantener su condición de libertad ya durante esta época del Tahuantinsuyo. No se olviden ustedes de ese dato. Son personas libres y que mantienen su libertad. Cuando el Inca se expande, y ya te lo he dicho varias veces, el Inca no va con su ejército a aniquilar al pueblo, porque yo necesito su fuerza de trabajo. El Inca va donde el curaca y el rey. Nada más, va donde el curaca y el rey. Le termina diciendo, tú eres noble, vas a seguir siéndolo, pero tu gente trabajará para mí cuando yo te lo pida, ¿ya? Esa población sigue siendo libre, sigue haciendo lo que quiere, ya sigue haciendo lo que quiere, pero va a tener que tributar para el gobierno y ese tributo para el gobierno se hace en trabajo.
¿Cómo se llama ese tributo en trabajo? Se llama mita, y ya lo hemos visto hace un rato, ¿ya? Los Hatunrunas, ¿ya? Los Hatunrunas siguen viviendo en sus ayllus, no van a ser trasladados a ciertos territorios de manera permanente. Temporalmente sí, pero momentáneamente, temporalmente sí, pero permanentemente no. Los Hatunrunas siguen siendo personas libres, son tributarios y van a tener que hacer servicios para el Estado. Por ejemplo, cultivan las tierras del Estado, van a terminar haciendo construcciones, van a hacer palacios, caminos, etc. También tienen que hacer los varones su servicio militar. Cada ayllu va a terminar enviando un batallón para el ejército inca. ¿Ya? El ejército inca está dirigido por un jefe militar llamado Apuquispay, y cada batallón de los ayllus viene teniendo un sinchi, o jefe militar local, que se somete, repito, a la condición de la Apuquispay, ¿ya? Esa era, repito, una suerte de servicio militar. Tú te ibas a pelear a otro pueblo, ibas a la pelea, y después de un tiempo de tu servicio militar regresabas a tu ayllu a seguir viviendo ahí. Claro, podrías perder la vida también, ¿no? ¿Ya? Pero ya esa era la condición. Dentro del ayllu, del Hatunrunas, también había gente que terminaba siendo chasqui, como un mensajero, o habían mujeres que terminaban convirtiéndose en águilas. Las águilas son muy diversas, ¿ya? Hay águilas de todo nivel social. Las águilas terminaban siendo las denominadas vírgenes del sol, ¿ya? Las vírgenes del sol, así con ese apelativo. ¿Qué pasaba? ¿Ya? ¿Qué pasaba? Las águilas podían terminar siendo tanto de la panaca como podían ser del ayllu, de los Hatunrunas, podían ser de cualquier nivel social. Si eras del pueblo, ya si eras del pueblo, entonces habían varias funciones. Tú podías ser, por ejemplo, ya tú podrías tener una hija, digamos así, de 11, 12 años, que tuviera una belleza física eh, envidiable, ¿ya? Entonces, lo que terminaban viendo los líderes sacerdotales es decir, mira, esta niña va a terminar convirtiéndose en sacrificio para el dios Sol, para el Apu Sangate, para el dios Pachacamac, etc. Entonces, la iban preparando. Ella seguía viviendo en la casa de su familia, que eran pobres, y el gobierno les daba un tipo de alimentación o dieta especial. Las hacían vivir como parte de la nobleza, ¿ya? Hasta que llegaba el momento, ya hasta que llegaba el momento en encontrarle o entregársela a su nuevo esposo. Le decían, ah, mira, y un caso ejemplar es la momia Juanita, de la zona de Arequipa. Le dijeron ellas, mira, ¿sabes qué? Vas a terminar conociendo a tu esposo. Ay, qué bonito mi esposo, que esto, que lo otro. La llevaron a un nevado, ya, y le terminé diciendo, aquí está tu esposo. ¿Dónde? Mira, ahí viene por allá. ¿Dónde? ¡Pum! Le metieron un mazazo y la mataron. Y la terminaron entregando como sacrificio al dios de los hielos eternos del Apu Sangate, ¿ya? Las mujeres, estas águilas, podían ser entregadas en sacrificio a los dioses. Podían ser también entregadas como mujeres extras hacia los nobles de otros pueblos, que era una forma de poder establecer vínculos, ya vínculos matrimoniales, y terminar afianzando su relación social. Otra cuestión también de las águilas es que ellas terminaban haciendo la comida y haciendo la chicha y sirviéndola en las grandes ceremonias. Pero lo más conocido es que ellas eran trabajadoras en la producción textil mediante el sistema de cumbis, o a través de la producción de telas finas llamadas con el nombre de cumbis. No nos olvidemos de eso nosotros, muchachos y muchachas. También existe un grupo de Hatunrunas llamados con el nombre de Mitma o Mitimai. El Mitma o Mitimai, son miembros del ayllu, son Hatunrunas, pero a ellos se les da una función específica. Ellos terminan siendo los llamados colonizadores, ya colonizadores. Recuerden, el Estado Inca se va expandiendo, ¿ya? Como va llegando a diferentes territorios, por ejemplo, se van formando nuevas fronteras, ¿ya? Nuevos territorios al límite, donde los incas van llegando. Entonces, ¿qué van a terminar haciendo los incas? Para asegurar esas fronteras van a terminar metiendo gente en esos lugares. Esa gente que va a terminar yendo a esos lugares terminan siendo los mitimais o colonizadores, los que ocupan los territorios vacíos. Ahora, podía ser vacío porque recién acabamos de llegar, pero también había otra condición para eso. A ver, te explico, ¿ya? Y con eso me voy al Yanacona y al Piña para entender el caso. Hay pueblos que deciden someterse a los incas por las buenas, ya por las buenas, porque parece una buena opción de enfrentarse con ellos y obtener la mayor cantidad de beneficios posibles. Hay pueblos que dicen, ya no quiero estar sometido a los incas porque en realidad termina siendo un abuso en su contra, ¿ya? O a favor de ellos y en contra nuestro. Entonces yo quiero mi libertad, ¿ya? Yo quiero mi libertad. Entonces, ¿qué va a pasar? Un grupo de esta gente del pueblo va a intentar rebelarse, ¿ya? Va a intentar obtener su libertad con respecto a los incas. Pero ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya?
Un grupo de gente del pueblo va a decir, compañeros, tomemos las armas y enfrentémonos a los incas por nuestra libertad. Otro grupo de gente va a decir, pucha, pero enfrentarme a los incas, tienen un poderoso ejército, tienen muchos recursos, enfrentarme a ellos podría significar la muerte. Ahora, profe, ¿por qué me lo pintas así? Porque, ¿qué va a suceder? Un grupo de gente estará decidido y toma las armas y se revela contra los incas. De ese grupo de rebeldes, no encuentra eco en toda la gente. Otro grupo de la población va a decir, mira, ¿sabes qué? Mejor no me rebelo, ¿ya? Temo que me vayan a terminar matando, que me esclavicen, yo no quiero eso. Lo que voy a hacer es esto, no voy a terminar rebelándome, pero tampoco voy a decir ya quién se está rebelando, voy a quedar calladito. Perfecto, ya, perfecto. Se produce la rebelión, los incas saben que va a haber una rebelión porque tienen un sistema de inteligencia muy eficiente, ya, se produce el levantamiento y los incas, en un ratito aplastan la rebelión. Ese grupo de gentes que tomó las armas y se rebeló contra el gobierno y son sometidos van a ser conocidos con el nombre de piñas o pinacunas. El piña o pinacuna, que dice acá, termina siendo la población rebelde que va a terminar siendo esclavizada. Son prisioneros de guerra, ya que se rebelaron contra los incas y terminan siendo sometidos. A ellos se les va a terminar dando castigos muy duros. Se les va a terminar llevando a trabajar, por ejemplo, en la zona de la selva alta, en la rupa rupa, cultivando hoja de coca, literalmente hasta que se muera, ¿ya? Literalmente hasta que se muera. De estos piñas o pinacunas, a las mujeres rebeldes se les convierte en prostitutas, ¿ya? Llamadas vampairunas o mitawarmis en favor del Estado también, ¿ya? En favor del Estado también. Son castigos muy severos por haber tomado las armas contra el gobierno. Al otro grupo de gente que no se rebeló, que no tomó las armas, pero que tampoco dijo nada, los incas también los castigan, ¿ya? Por no terminar dando a conocer lo que iba a terminar pasando. Entonces, a estas personas se les termina convirtiendo en yanaconas o yanas. Ellos son sirvientes del Estado. Y su condición de sirviente va a terminar siendo hereditaria. ¿Qué significa? De que él, su hijo, su nieto, su bisnieto y toda su generación también tendrán la misma condición de servidumbre. Estos sirvientes del Estado son entregados a los nobles, ¿ya? A los nobles, y van a terminar trabajando para ellos, sin retorno a sus ayllus, ¿ya? Ellos van a ser desarraigados, son sacados de su ayllu y no van a regresar más, ¿ya? Y no van a regresar más. Ahora, era mejor ser yanacona que esclavo, ¿ya? Porque el yanacona trabaja para los nobles, vive en el palacio, es sometido, pero no termina trabajando hasta morir por lo menos, ¿ya? O sea, en condiciones agotadoras. Hay varios yanaconas que terminan convirtiéndose en personas de confianza de los miembros de las panacas, de las noblezas, por ejemplo. Y en algún momento, algunos de estos yanaconas se van a terminar convirtiendo en curacas, ya en curacas, precisamente porque el Inca confía en ellos y les termina dando un curacazo. Estos casos muy específicos se les conoce con el nombre de yanayacus, los curacas, los yanaconas curacas. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué me explicaste este tema si no me terminaste de explicar el tema de los mitimais? Lo que pasa es que cuando estos esclavos o sirvientes son retirados de sus ayllus, unos como esclavos y otros como sirvientes, ese pueblo, de ese pueblo que se había rebelado, se quedó vacío. Y ese pueblo vacío va a terminar siendo llenado ¿con quién? Con mitimais. El mitimais no solamente ocupa las provincias fronterizas, sino también las provincias que los incas han deshabitado, ¿ya? Donde han sacado a la gente rebelde y ponen gente leal a ellos. Ellos van a llevar las tecnologías de los incas, el conocimiento de los incas, difundiendo que los incas terminan siendo lo máximo, que van a terminar generando un gran desarrollo, y por lo tanto es bueno estar al lado de los incas. Los mitimais difunden las bondades del imperio incaico para terminar teniendo una mayor cantidad de seguidores, ¿ya? Ahora, profesor, me está diciendo entonces que los mitimais son personas que conscientemente van a colonizar un territorio. Sí, momentáneamente. Viven en un territorio, ocupan la región y luego pueden regresar a su ayllu, o si llegan a algún acuerdo con el gobierno se quedan a vivir ahí. La mayoría son porque han logrado lealtad, los incas, por parte de ellos. Pero también hay personas que de castigo terminan siendo mitimaes, como por ejemplo los chancas, que terminaron siendo sometidos por los incas porque estos los quisieron someter. Los incas dispersan a los chancas para poder evitar que se unan y forman una gran rebelión. Pero en su mayoría, los mitimaes son jatunrunas que terminan tributando, colonizando territorios. No se olviden ustedes. Bueno, muchachos, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy, ¿ya? La organización social, la organización económica y las características generales. La siguiente semana vamos a ver las características políticas, culturales y la historia de los incas, ¿ya? Así que por hoy esta es la clase. Vamos ahora, por ejemplo, a tu aula virtual para que terminen haciendo el temático, ¿ya? Déjenme cambiarle el horario porque yo le había puesto por 1:50, pero hemos terminado más temprano y nos vamos a ir más temprano también. A ver, selección.
A ver, ya no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ya no estoy compartiendo. Entonces nos vamos acá. Recuerden, todos vayan de todas maneras reactivando o reiniciando su aula virtual para poder evitar problemas. Y ahorita voy a cambiar el horario. Voy a poner como hora de inicio 1:43 porque faltan unos segundos para esto, ¿ya? Hora de inicio 3:44 voy a poner, ¿ya? Porque ya está en 3:43, ¿ya? Ya acabamos a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. A ver, pues ahorita que cambie el reloj, vamos a ver si es que ya pueden entrar. Así que vayan preparándose para eso. Por si acaso, ya está en el aula virtual también colgado, ya colgado, la hoja de resumen y el PDF de la diapositiva que hemos utilizado hoy, que ya saben que ustedes tienen que ir trabajando ello, ¿ok? También está colgado la domiciliaria. La domiciliaria le estoy poniendo solamente para hacerles recordar las preguntas 2, 3 y 5. ¿Ya? Por si acaso se lo pueden terminar haciendo muy rápidamente en un momento. ¿Ok? Así que ya en este momento debe estar por cambiar el reloj. Y ya, es 1:44. Por favor, entren y confirmen si se puede terminar entrando al temático de hoy. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor? Díganme sí, díganme no, si se puede o no se puede, si se puede, perfecto. Ya, entonces todos vayan entrando, muchachos. Si no pueden entrar, reinicien su aula virtual, su intranet para poder entrar y poder terminar con esto una vez. No entendí. No entiendo. Ni yo te entendí a ti.
Oye, papi, no entendí esto del proyecto que dice de la MIS, de una carta al cielo. O sea, sí sé que está en el libro, pero, o sea, hay varios personajes, ¿no? Y no vamos a ser todos uno solo personaje, pero a mí no me está aplicando bien. ¿Ya terminaron, muchachos, o no? Yo tengo dudas. No, el video que nos mandó como el primer proyecto, como dije, el primer proyecto fue como de hablar de la película que nos gustaba. Ese, Muchachos, los que ya terminaron se pueden retirar sin ningún problema. Que vayan a descansar, a tomar sus alimentos. Nos vemos la siguiente semana. Los que han terminado, todavía los espero acá. Pero no se demore mucho. porque, no te preocupes, luego conversemos porque Si acaso me faltan las notas de Condori, todavía no termina. Condori, Quispe Paucar, me falta Román, me falta Tello, me falta Vázquez Ramos Carmen. Ya, ellos son los que me faltan. A ver.
Por si acaso. ¿Son dos? 53. ¿Dos? Ya la fecha. Condori, Quispe Pócar y Tello son las personas que faltan. Solo falta Tello. Tello te estoy esperando.